Hola, dentro del proyecto Objetivo Empleabilidad, hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo y como no podía ser de otra manera, contamos con Alfredo Vela. Hola Alfredo. Muy buenas. A ver, la entrevista de trabajo, ¿qué mide exactamente? ¿Únicamente la aptitud del candidato? Si te refieres por aptitud técnica, en principio sí puede medir algo de aptitud técnica, pero lo principal es medir el tema personal. Es decir, cuando una persona llega a una entrevista de trabajo, normalmente ya los filtros técnicos ya se han pasado. Entonces, ¿qué es lo que pretende el reclutador? Bueno, pues lo que pretende es conocer cómo es esa persona, teniendo en cuenta que se va a integrar dentro de un grupo, bueno, pues su personalidad, sus posibilidades de trabajo en equipo, si encaja bien con el resto de la plantilla. Es más bien personal que profesional. ¿Qué tipo de entrevistas de trabajo hay? Bueno, la verdad es que la mayoría de la gente cuando le hablas de una entrevista de trabajo se piensa que es un reclutador y tú. Bueno, pues la verdad es que no siempre es así. Puede darse que haya un reclutador y estés tú, que es la entrevista tradicional. Puede haber varios reclutadores y estás tú ahí, que da un poquito más de respeto. Puede ser incluso varios reclutadores entrevistando simultáneamente a varios candidatos, o puede ser una prueba. Yo te puedo contar un caso que me pasó a mí. Yo fui para el Servicio Público de Empleo, el INEM de aquella época, a hacer una prueba y me dijeron una entrevista de trabajo. Bueno, pues lo que me tocó hacer era una simulación de una clase. Y tenía sentido, pues tenía mucho sentido porque yo lo que iba a hacer era dar formación, con lo cual, aunque yo no había pensado eso ni me había preparado eso, pues la verdad es que me impactó y me pareció conveniente tiempo después. En el momento me puse muy nervioso. Claro, con lo cual de ahí deducimos que es muy importante prepararse para una entrevista de trabajo. Evidentemente, es decir, hay muchos autores últimamente que están diciendo que no es importante prepararse, que tienes que ir fresco, pero bueno, hay cosas que hay que preparar. Cuando tú vas a una empresa a hacer la entrevista y sabes qué empresa es, porque a veces no lo sabes, que te ponen importante, grupo bancario, claro, pues en ese caso hay que conocer bien a la empresa. Documéntate de qué tipo de entrevistas hacen en esa empresa. Si ya sabes el tipo de entrevista, prepárala. Lo que tienes que hacer es ir con las máximas preguntas complicadas. Por ejemplo, hay preguntas que sabes que te cuestan un montón de responder. Bueno, pues esas las tienes que preparar. Búscate a alguien que te eche una mano, que no sea ni familia, ni pareja, ni amigos, porque desvirtúan un poco la preparación. Tiene que ser un profesional. Hay muchos grupos de trabajo que te ayudan a preparar las entrevistas. Y actualmente vivimos en una época muy digital, ¿no? Sí. Entonces, quizá muchas empresas optan por realizar entrevistas por videoconferencia. Sí. ¿Es lo mismo una entrevista cara a cara que una entrevista, por ejemplo, por Skype o por Hangout? Bueno, hay una parte que sí es igual, que es que tú te enfrentas a una empresa, a un reclutador que pretende conocer de ti, pero hay una parte diferente. En primer lugar, en las entrevistas por Skype interviene tecnología, hay que estar todo bien preparado, tienes que estar el espacio, tiene que estar todo bien iluminado y demás. Yo recomiendo que se hagan unas cuantas pruebas. Pues yo conozco algún caso que le han dicho a las 4 tenemos un Skype y se oían pero no se veían porque no habían preparado, no habían hecho simulaciones. Y luego pues que hay mucha gente que se tensa, te pones delante de una cámara que no es fácil si no lo has preparado nunca y hay mucha gente que se pone mucho más nervioso. Yo lo que aconsejaría es, digamos, hacer varias simulaciones de entrevistas, digamos, para estar un poquito más suelto. ¿Solamente tenemos que ir a las entrevistas de trabajo en las cuales vemos que podemos tener posibilidades o no? No, yo creo que no. Es decir, es un poco los pilotos. Los pilotos se vienen por horas de vuelo. Bueno, digamos aquí los candidatos y mucho más en los tiempos que se avecinan, donde va a haber mucha más rotación de personal, nos tenemos que acostumbrar a hacer entrevistas de trabajo. Cuantas más horas de entrevistas de trabajo tengamos, siempre que sea interesante, yo creo que es mejor, debes de ir. Y además en todas las entrevistas de trabajo se aprende o una metodología nueva o te hacen preguntas que no te habían hecho antes. Yo creo que sí que hay que ir. Hay muchos expertos que dicen que actualmente las redes sociales son la primera entrevista de trabajo, o el primer punto para una entrevista de trabajo. ¿Qué opinas tú al respecto? Efectivamente hay muchos autores que opinamos que las primeras entrevistas de trabajo se pueden hacer por las redes sociales. De hecho, yo considero que la primera entrevista de trabajo, si el candidato tiene redes sociales, se hace mejor en las redes. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues cuando te llega el currículum y ves que es un candidato técnicamente válido, lo que haces es buscarle en Google, miras a ver qué tiene, evidentemente te va a llevar a sus redes sociales y fisgas un poco sus redes sociales. En una entrevista de trabajo, un candidato puede, digamos, disfrazarse bien, puede habérsela preparado bien y engañarte,
pero si ya tiene varios años de redes sociales es muy difícil que te engañe. ¿no? Hay mucha gente que se dice, ¿por qué no me llaman nunca para una entrevista de trabajo? Realmente te han hecho muchas entrevistas de trabajo en tus redes sociales, pero no has pasado el filtro, o sea que hay que tener las redes sociales preparadas. Es bueno tener redes sociales. Bueno, pues ahora vamos a una entrevista de trabajo. ¿Es importante nuestra apariencia, la forma de vestir, cómo nos movemos? ¿Qué papel desempeñan estos elementos en una entrevista? Yo tuve una época que hice cientos de entrevistas de trabajo y te puedo decir que en las primeras estaba yo más nervioso que los candidatos, pero pasado ya un tiempo, cuando había hecho unas cuantas decenas, según entraba el candidato, te saludaba, te decía, ya era una parte muy grande de la entrevista. Entonces, evidentemente es muy importante saberte dar la mano, saberte presentar, saber llegar, y luego pues, el comportamiento no verbal, el lenguaje no verbal, también es muy importante. No puedes estar ahí retraído, tienes que, digamos, utilizar los brazos, tienes tampoco que ser muy agresivo. Bueno, todo eso hay que prepararlo. La verdad es que hay muchísima documentación, muchísimos vídeos que podéis encontrar en YouTube de cómo preparar desde el punto de vista del lenguaje no verbal una entrevista de trabajo. Y en cuanto a la ropa, pues evidentemente tienes que ir más o menos como vas a trabajar. Si tu trabajo va a ser de traje, vestido y demás, pues tienes que ir más o menos de esa forma. Si tu trabajo es más informal, bueno, puedes ir un poco más casual, pero siempre serio, no en chanclas, en pantalón corto, que mucha gente va, no, así es. Calor. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, nosotros hemos ido a la entrevista. ¿Qué es lo que hacemos después de una entrevista? Bueno, en la parte final de la entrevista, una de las cosas que hay que hacer es preguntarle al reclutador, a la persona que te está haciendo la entrevista, todas aquellas dudas salariales, de evolución de tu carrera profesional, del puesto de trabajo. No te quedes con ninguna duda. Y una vez que ya te has ido de la entrevista, bueno, pues si puedes mandar un correo de agradecimiento al reclutador, estupendo. Y luego, bueno, pues llevar un registro de todas las entrevistas de trabajo que has ido haciendo, ver en qué cosas has metido la pata, intentar corregirlas para la próxima, preguntas curiosas que te hayan hecho y que te hayan dejado así dubitativo, pensando y demás, bueno, para que las próximas veces esas preguntas ya por lo menos te podrán hacer otras, pero esas ya las tengas superadas. Y luego, bueno, pues llevar el registro, pero por escrito, no en la mente, que mucha gente dice, bueno, pues la próxima vez me voy a acordar, no te vas a acordar. Y más cosas, ya la última pregunta. Unas recomendaciones para la gente que nos está viendo en relación con una entrevista de trabajo. ¿Qué elementos tenemos que tener claros? Bueno, siempre hay que ser puntual, evidentemente, hay que ir vestido de acuerdo al puesto de trabajo que vas a hacer. Tienes que llevar toda la documentación que te han pedido currículums, títulos y demás, tienes que llevarlo todo preparado, incluso un currículum actualizado, aunque no te hayan pedido, si el reclutador tiene un currículum un poco más antiguo que tú, hacer una buena presentación, escuchar mucho e interrumpir nada al reclutador, porque, bueno, una primera interrupción puede estar bien, pero cuando ya le has hecho 4 o 5 interrupciones, además innecesarias, el reclutador se te va a enfadar y va a tener una repercusión negativa. Y luego, sobre todo, ser sincero y no impostar. Hay mucha gente que va a una entrevista de trabajo con un personaje que no es él, y lo que piensa un reclutador es que si viene con un personaje es porque el propio suyo no le gusta, con lo cual no es bueno para tu entrevista. Pues muchísimas gracias, Alfredo. A ti, Susana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente.